Les decía, vamos a recibir al dirigente político Pablo Ferreri, ex viceministro de Economía y Finanzas en el gobierno del Frente Amplio. ¿Cómo anda? Muy buenas tardes, un ¿Todo placer bien? estar aquí con todos ustedes. ¿Cuál es tu impresión, sobre todo teniendo en cuenta las últimas encuestas? Que gana Uruguay. ¿Eh? Que gana Sí, Uruguay. que gana Uruguay. En la paridad que todos vemos, que habrá, que no, el que gane no va a ganar por demasiado. Las encuestas marcan un favoritismo de Orsi de cara al domingo 24. ¿Cómo la ves tú? Bueno, yo creo que es un escenario muy competitivo y dada esa competitividad, los dos bloques o las dos fórmulas que comparecen al balotaje están haciendo todas sus recorridas, todos sus esfuerzos, y yo creo que está transcurriendo dentro de los carriles que uno espera de un balotaje competitivo, ¿no? Ojalá tengamos el domingo también una instancia de información para todos los ciudadanos con el debate. Y esos votos que están ahí en la franja que todos marcan también, todas las encuestas de indecisos, puedan tener la mejor información disponible para tomar su opción y que libremente en democracia se elija entre dos proyectos. ¿Sos de los que cree que hay dos modelos de país? Porque en las últimas horas escuché a Graciela Bianchi del Partido Nacional y a Betiana Díaz, MPP Frente Amplio, coincidir en el argumento: somos dos modelos de país bien distintos. Y por otro lado, hay mucha gente que no ve mayores diferencias. Recuerdo Martín Pérez Bachero acá decía, son intercambiables, Orsi y Delgado piensan parecido, puedes agarrar una frase, te pregunto quién la dijo y capaz que la dijo Orsi, capaz que la dijo Delgado. Entonces, ¿en qué se basan esos dos modelos de país? Yo creo que ni tan ni muy, o ni muy ni tan. No son lo mismo, son dos proyectos diferentes, se proponen cosas distintas. Cada uno cuando gobernó tuvo orientaciones o sesgos distintos, y eso hay que reconocerlo, porque si no, no habría competencia. Tampoco creo que sea correcto hablar en términos de dos modelos, en el sentido de que se están proponiendo dos cuestiones antagónicas en cuanto a la forma de organizar la sociedad, porque eso tampoco ocurre. Hoy no estamos, a mí me gusta leer mucho de historia, ¿no? Pero por ejemplo, en el mundo de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, empezaron a haber caminos como el de la Revolución Roja en Rusia, que termina con la Unión Soviética, contra un mundo que fue, por otro lado, por el capitalismo, que termina en la década de los 80, mucho después, en el neoliberalismo, y cosas antagónicas, proyectos de sociedad diferentes. Yo creo que eso no es lo que está ocurriendo aquí. Hay dos fuerzas políticas o dos bloques, o mejor dicho, dos candidaturas, porque hay más fuerzas políticas, Sí. que presentan orientaciones, sesgos, preferencias, sensibilidades distintas, pero ninguna de las dos presenta algo que sea una ruptura en la forma de organizar la sociedad con respecto a lo que tenemos. Y me parece... Muy importante, ¿sabes por qué? ¿No? Porque a mí me preocupa mucho cuando se dice que Uruguay se juega ahora dos modelos de país, y no es correcto. El país tiene un modelo que es el gran tesoro que tienen los uruguayos. Hay dos visiones de país, dos proyectos diferentes, pero el modelo del país, por suerte, a ninguno de los dos presidentes que pudiera asumir se le ocurre cambiar este modelo. Yo estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, los propios dirigentes políticos bueno, pero dicen es campaña otra cosa. política, pero no es la verdad. Es faltar a la verdad. Pero por eso yo país. creo que no es ni que sean intercambiables, porque no son lo mismo, pero tampoco que sean visiones antagónicas al punto de ser cuestiones que alteran la estructura. De hecho, si no hubiera habido una continuidad, a vos que te gusta la Uruguay. economía, no hubiera habido, y es tu métier, no hubiera habido una continuidad macroeconómica que la ha habido. Sí, yo creo que Uruguay debería ir camino a, así como el ejercicio del gobierno por parte de todos los partidos políticos, por lo menos los más relevantes, llevó a que en materia económica la estabilidad macroeconómica y fiscal sea un bien apreciado por todos. A algunos le habrá ido un poquito mejor, otro un poquito peor, pero es algo que está como un hecho dado. Sí. Creo que Uruguay en 3 o 4 cosas debería ir a esquemas similares de ciertos consensos, ¿no? O sea, seguridad, educación, algunas materias de inserción internacional. Yo creo que en esas cosas debería haber por lo menos algunas ideas madre que deberían también empezar a darse como dadas, ¿no? Decir esto a 10 días del balotaje probablemente no sea lo más políticamente correcto, pero francamente creo en eso. Bien. Y creo que la ciudadanía de alguna forma dejó un escenario parlamentario donde eso va a ser necesario. Claramente quien está
porque lo muestran los números, en mejores condiciones de ser mano para convocar a ese diálogo es el Frente Amplio, porque tiene mayoría en una Cámara, porque tiene 48 diputados, precisaría 50 para la mayoría, entonces creo que llega mejor armado De acuerdo. y con un presidenciable, un candidato que tiene una historia de diálogo muy importante en lo que ha sido su actividad política hasta ahora. Yo creo por eso... Bueno, Delgado se jacta de su capacidad de diálogo, es mayor que la de yo Orsi, creo que ahí ¿no? empezamos en lo que son las... yo soy mejor que vos, y no sé qué, bueno, Bueno, pero sí. yo, la verdad, tengo muy buena consideración personal por Álvaro Delgado, pero creo que quien hoy... Es más podemos- dialoguista Orsi, ¿entendés? Entiendo que su función pública demuestra eso y creo que el posicionamiento que tiene el Frente Amplio en cuanto a las bancas obtenidas le da una fortaleza mayor para convocar ese diálogo. Entonces, creo que también, en parte por eso, las encuestas reflejan una ventaja no definitiva, pero en definitiva todas las encuestas muestran como favorito al Frente Amplio, con una intención de voto mayor al Frente Amplio. Bien. ¿no? Daniela. Porque además, termino con esto, Sí, César, sí. también queda claro que si bien podemos hablar hoy de Frente Amplio o coalición, como se quiere plantear, acá no hay una cosa monolítica. En todas las segundas vueltas, la suma de los partidos que integran la coalición de gobierno no se da aritmética a la De hora de acuerdo. votar en los Puede votos. haber una fuga de votos. Y hoy las encuestas están mostrando que efectivamente está ocurriendo lo que ha ocurrido en todos los balotajes hasta ahora. ¿no? Bien. Dani. Sí, como decía Tomás recién, con la economía no se juega, ¿no? Entonces todos sabemos quién puede ser el futuro ministro de Economía en los dos bloques. Es el único y el primer ministro que todos están de acuerdo, que saben quién es, ¿no? Los partidos se acuerdan en eso. Ayer O'Donnell reivindicaba la figura de Astori y decía en la charla que hizo pública ayer en el Expreso Positos, y hablaba de que la reforma tributaria, la estabilidad macroeconómica, incluso la reforma de la salud, nosotros tenemos que deberle a Astori todo eso, ¿no? Y que incluso en los libros de historia va a estar Astori como un gran pensador, como un gran articulador, como un tipo sólido. El MPP ha tenido la mayoría en las elecciones. ¿Esto quiere decir que pone en duda una radicalización de la izquierda dentro del Frente Amplio o con esta mirada de O'Donnell se puede pensar que va a haber una mirada astorista de la economía? Yo creo que ahí hay que remitirse un poco a los hechos. Primero, cuando dicen el Frente Amplio se radicaliza, porque el MPP tuvo una gran votación, bueno, el MPP tuvo más de 400.000 votos. Hablar de algo radicalizado cuando tiene más de 400.000 votos, por lo cual representa a una parte muy grande de la sociedad uruguaya, no parece muy lógico. Segundo, cuando uno mira las principales figuras hoy del MPP, yo puedo decir Alejandro Sánchez, como es Blanca Rodríguez, no veo Yamandu Orsi, no veo ahí ningún radicalismo, y cuando tuvieron que ir a buscar o decir, bueno, para nosotros que el mejor ministro de Economía posible es Gabriel O'Donnell, bueno, la verdad que hablar de radicalismos con ese equipo no parece muy razonable. Y yo creo que además Gabriel O'Donnell tiene una trayectoria muy extensa que habla por él, pero en sus declaraciones también ha mostrado bastante claro cuál es el rumbo que pretende seguir, que obviamente en un contexto distinto, porque no es lo mismo el Uruguay de hoy que el del 2005, pero a trazo grueso tiene claramente la misma orientación que tuvo la política de Danilo, ¿no? O sea, y eso lo hablo con propiedad porque yo formé parte de esos equipos, ¿no? Bien. Antonio. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Un gustazo. Yo comparto y estamos alineados en muchas cosas que se dicen, pero hay dos proyectos bien diferentes. Y hay dos proyectos bien diferentes. Para empezar, el Partido Comunista ya ha dicho que a O'Donnell no le gusta mucho también, ¿no? O sea, Lo viene diciendo hace rato. entonces está todo bárbaro y yo confío en O'Donnell, pero en la interna del Frente Amplio vamos a ver cómo resulta eso. Pero sí hay dos cosas, hay dos proyectos diferentes de país, porque yo le doy mucha importancia a los programas de gobierno. Mucha importancia, porque es el marco, es el contrato que hace el partido político con la gente y te dice, vos votame. No te voy a... Jamás estaría en ningún lugar, ni nadie hubiera dicho de nacionalizar la SAFAP en un gobierno de Álvaro Delgado. Tampoco está en el programa de Frente Amplio. No está. Y no está, ni tampoco ningún gobernante de este gobierno lo hubiera dicho, se hubiera animado a decirlo. Tampoco se hubiera animado a decir el ahorro privado que no iba a tener fines de lucro.
que nadie lo sabe explicar, ni siquiera el propio O'Donnell. Dice, cuando le preguntan sobre esto, dicen no sé. Pero hay un punto que nadie, porque generalmente los programas no se leen, y yo sí los leo, y los leo mucho, y tengo dos preguntas. Desarrollo de la autogestión, dice el programa de Frente Amplio, y yo recuerdo que la autogestión fue el Fondes. El Fondes que fundió que no hubo 70 millones de dólares de pérdida de empresas autogestionadas, de la autogestión, sí, de empresas autogestionadas. No cobramos un mango de todo eso, pero el Frente Amplio dice que va a desarrollar las empresas autogestionadas. Esto fue un invento de Mujica, que inclusive Mujica dice fue mi capricho, porque el MPP sí ya lo vimos gobernar, donde el 30% de las utilidades del Banco República iba para empresas fundidas y para que las gestionaran los empleados. Esto no se devolvió un solo peso de todo esto, pero el programa de Frente Amplio dice que las va a desarrollar. ¿Qué opinas de esto? Bien, buena pregunta. Primero, decir que hay coincidencias, o que debería haber coincidencias en algunos temas macro, y que no hay modelos antagónicos en cuanto a la forma de ordenar la sociedad, no quiere decir que los proyectos sean iguales, son distintos. Y vamos a la frase bíblica, por sus frutos los conoceréis. El Frente Amplio gobernó 15 años, con crecimiento económico sostenido y con una mejora clara de la redistribución de la riqueza. Esa prosperidad fue para todos. En este periodo tuvimos un crecimiento económico esmirriado, igual que en el último periodo del Frente Amplio, pero ese crecimiento económico se dio de la mano de mayor concentración de la riqueza, mayor desigualdad, mayor pobreza, sobre todo mayor pobreza infantil. Entonces, claramente los sesgos son distintos. Los programas son distintos. La elaboración, la metodología, y que eso para mí es muy importante en la vida de los partidos, también es distinto. Yo sé que a ti te gusta leer y que sos serio en eso. Por suerte, en el caso del Frente Amplio, tuviste un año para leer el programa, porque está pronto desde diciembre del año pasado. Bueno, hubo como 3 o 4, ¿no? No, programa, hay uno aprobado por el Congreso. Pero yo tuve que leer 3. En el caso de la fórmula de Álvaro Delgado, te habrás rebuscado porque sos serio, ahora. Pero lo armaron en un fin de semana medio ya las apuradas, ¿no? Con algún recorte y peguen, incluso en algún pedazo, yo también los leo. Sí. Por lo tanto, es distinto la forma en que se plantea en un caso o en el otro. Segundo, y yendo a otra parte de tu pregunta, yo creo que la autogestión es un modelo que puede darse, no creo que eso sea, ni está expresado así en el programa, la parte central de cómo desarrollar la economía. Tú hablabas del 30% de las utilidades del Banco República, si yo mal no recuerdo, ese era el tope que permitía la ley. Sí. No es lo que se destinó a eso. O sea, siempre fue por debajo del tope, bastante por debajo del tope. Sí. Entonces, pero perdimos 70 millones. Que puedan haber iniciativas hacia eso me parece bien, pero yo creo que el corazón, el centro de la política económica, bien. Y en esto creo que sí hay Antonio, consenso, pasa por eso que yo te decía, crecimiento esmirriado en este periodo, crecimiento esmirriado en el último periodo del Frente Amplio, ya tenemos una década de bajo crecimiento, es un problema no momentáneo, sino estructural. Acá el principal tema de la política económica, o uno de los dos principales temas, es cómo hacemos que la economía crezca más. Con estas tasas de crecimiento, ni el proyecto del Partido Nacional, ni el proyecto del Frente Amplio, en el largo plazo, se sustentan. No se sustenta el Uruguay creciendo al 1%. Entonces ahí hay un problema importantísimo, y a eso yo creo que lo ha expresado O'Donnell, lo ha expresado Yamandú en todas las entrevistas, está enfocado la mira de las iniciativas del Frente Amplio, que tienen que ir de la mano, como ha hecho tradicionalmente el Frente Amplio en el gobierno, con que esa prosperidad sea compartida. Bueno, yo creo que ahí, en esa parte, en la forma en que se concibe la distribución de esa prosperidad, es donde están las mayores diferencias. Sí, yo te tenía simplemente, a ver si me podés decir, porque en el programa del Frente Amplio hay una frase... Mientras la buscás voy a Fabián. Acá está, debemos llevar adelante políticas de prevención que aborden el impacto de la ideología neoliberal, neoconservadora, patriarcal y colonial que tienen a desvalorizar a los sectores populares, jefe, afrodescendientes, disidencias, infancias y adolescencia como sujetos de estigmación. Te la dejo pasar, porque ¿sabes qué pasa? No, pero te lo contesto. Esto yo no sé quién ¿Pero se cuál lo... es la pregunta? Claro, o sea... ¿Qué es esto? No entendió la frase. ¿Qué es esto?
Bueno, ¿Qué es esta Convengamos frase? que ¿Qué es no esta es simple de frase? entender, ¿no? Bueno, hay muchos conceptos en esa Hay frase. muchos Está bien, conceptos. pero me vas a decir Muchos que... conceptos teóricos que hablan. Si nos dan 2 horas Claro. más de programa, te Claro. explico los conceptos. No, pero lo que sí, yo creo que la orientación de eso tiene que ver con que en Uruguay hay colectivos que tienen niveles de desigualdad flagrantes, pero absolutamente flagrantes. Tratar de disminuir esas desigualdades me parece que es un objetivo importante también como sociedad cohesionada. O sea, en Uruguay, más allá, más acá, pero todos tenemos una preferencia, creo, no todos, pero la mayoría, por sociedades una sociedad fuertemente cohesionada. Y eso, cuando tenés algunos colectivos que están claramente por fuera de eso, bueno, hay que tratar de subirlos al barco. De eso se trata la historia del Uruguay. Fabián. Pablo, justamente estamos hablando de desigualdad y de modelos y de ideología. Durante la pandemia, una etapa muy complicada para el Uruguay, el presidente Lacalle Pou instaló un concepto cuando se definió hacia dónde priorizar la mirada de repente, que era el famoso tema de los Maya Oro, ¿no? Con eso definió a quienes, de alguna manera, cuando aparecieron las primeras necesidades, hacia dónde debía apostar la mirada del gobierno. La pregunta es, ¿un futuro gobierno progresista tiene que cambiar esa mirada? ¿Es un debate ideológico pensar en los Maya Oro versus versus el pelotón, digamos, los que vienen atrás? Por seguir con los términos ciclísticos, la calidad de una sociedad se mide no por cómo trata a los Maya Oro, sino por cómo trata el camión de los rezagados. Y no hay evidencia empírica que demuestre que se dan procesos de crecimiento sostenido en el largo plazo en el mundo si no es con sociedades cohesionadas. O dicho de otra forma, las sociedades que han mantenido procesos de crecimiento más estables a lo largo del tiempo e intensos son sociedades cohesionadas. Yo creo que ese es el modelo. Hablando de modelo, es una palabra que a mí no me gusta nada, esto lo aprendí de Danilo, porque modelo implica cosas estancas, cerradas, dogmáticas. Sí. Yo creo que lo que tiene que haber es un rumbo, una estrategia, objetivos a plantearse y después el manejo de los instrumentos tiene que ser flexible, pragmático, de acuerdo al contexto. Entonces, yo creo que ese es el rumbo a seguir, ¿no? ¿Cómo logramos? Ahí le respondiste también a Maeso, porque estás hablando de esos bolsones que pueden ser personas afrodescendientes, que pueden ser minoridades, que pueden ser personas LGBTQ+. Yo, mirá, te digo, tiene que ver con eso. Gobernamos, por suerte, los dos proyectos en pugna gobernaron hace poco, entonces los tenemos muy comparados. Y hay cosas que no resolvió ninguno de los dos. Un país como Uruguay no puede tener un 20% de pobreza infantil. No puede. Sí. Empezamos a O hacer gente viviendo en asentamientos, los asentamientos. Entonces, yo creo que es importante generar todos los estímulos posibles para que la economía crezca. Y la economía crece porque el sector público genera riqueza. Yo creo que es equivocado decir que el sector público no genera valor, lo genera, pero el motor central del crecimiento de la economía lo da el sector privado. Entonces, hay que generar todo lo posible para que crezca, se desarrolle y genere oportunidades. Dicho esto, como te decía al principio, tiene que ser en un esquema de prosperidad compartida. Porque si Uruguay no atiende a esos rezagados, difícilmente pueda sostener procesos de desarrollo a largo plazo. Ahora, con 200.000 personas viviendo en asentamientos y un 20% de pobreza infantil, estamos liquidados, ¿no? Pablo, el atraso cambiario lo ha señalado como un gran problema que no ha podido resolver este Ministerio de Economía. ¿Cómo? Perdóname, porque tiene que ver justo lo que acabas de decir, Sí. tiene que ver con lo que iba a decir. Hay incongruencia en la pregunta, porque los Maya Oro son los más perjudicados con el tema del tipo de cambio. Y este gobierno los dejó atrás, cuidando la inflación. Entonces, complementando justamente con lo que ¿Cómo dice, lidiaría un gobierno frentista con O'Donnell a la cabeza para combatir el atraso cambiario? Sí, eso primero una reflexión, ¿no? Tengo también un buen concepto personal de Diego Labat, a quien además me cruzo en la tribuna del campeón del siglo, o sea que no soy. Mirá vos, es de nuestra religión. Cosas religiosas. Bueno, ahora voy a cambiar las preguntas. Pero es un poco paradójico que el candidato Álvaro Delgado ponga énfasis en la competitividad, lo he escuchado hablar muchas veces de eso, cuando propone de candidato a ministro de Economía a quien lideró el Banco Central, que con su política monetaria contribuyó a agravar el atraso cambiario. Generó una baja de la inflación
pero con un costo altísimo, que es el atraso cambiario más grande del siglo XXI. Entonces ahí hay como una incongruencia. Bueno, pero a quien me estás poniendo No no pudo ayudó resolver mucho eso. para la competitividad. Y los mayas ahora enojados, ¿no? Sí, Los algunos. mayas ahora enojados. Algunos. Digo por la incongruencia. Pero yo creo que ahí hay que, primero, no hay nadie que tenga una varita mágica para poner el tipo de cambio donde quisiera. Porque, aparte, si nos preguntamos a todos, cada uno va a tener una opinión distinta de dónde tendría que estar. Segundo, si uno pudiera decir lo quiero a tanto, tampoco es lógico que eso ocurra de un día para el otro. Primero, porque no se puede, pero segundo, porque deben ser procesos graduales, porque también hay que proteger, estando en una economía bimonetaria, los ingresos de quienes tienen ingresos fijos en pesos, que son la mayoría de los uruguayos, asalariados, quienes reciben jubilaciones y pensiones, y que, como decía, en una economía bimonetaria muchas veces se han endeudado en dólares. Entonces ahí hay que tener una sintonía fina que permita ir reduciendo ese atraso cambiario, y eso se puede hacer sin perjudicar los ingresos de los uruguayos. Creo que algo de tiempo se puede haber comprado, por decirlo de alguna manera, perdón, no es esa la expresión más adecuada, pero parte de ese problema se mitigó un poco, dado que la relación cambiaria con Argentina cambió radicalmente. Hoy, si uno mira el atraso cambiario más importante o la diferencia de cambio más compleja, la tenemos con Brasil. Entonces, por suerte, ese foco que teníamos con Argentina de alguna manera se ha ido corrigiendo, pero claramente es un tema que cuando nuestros productos se quieren colocar en el mundo es un problema serio, ¿no? Y creo que ahí hay temas de política monetaria que se pueden corregir. No, solo breve comentario. Para corregir el atraso cambiario y llevar el dólar a lo que dicen los empresarios, la Cámara de la Industria y Unión de Exportadores, hay que devaluar. No hay otra manera de cambiar la cotización del dólar. Ni O'Donnell ni la BAT van a devaluar. Ya lo dijeron. No está en el plan, en la agenda, no está devaluar y llevar el dólar a 55 porque se nos va la economía. Pero esto es un comentario que hago. Ahora voy a la pregunta. Sí, pero es que además, es cierto lo que tú decís, los dos dijeron, pero además que no hay algo que hoy diga en Uruguay ya no funciona, no hay un decreto que diga el dólar vale 55 pesos, entonces no es un escenario real ese. Y No, con por atraso eso. cambiario siguieron creciendo las exportaciones. Vamos a también, seguir con atraso cambiario. Lo que el país tiene que cambiar son temas de competitividad. Pero yo voy a la pregunta mía concreta. El 1 de marzo asume un nuevo gobierno. Puede ser Orsi, puede ser Álvaro Delgado. Y la gente, ¿no?, que nos está viendo, que nos está escuchando, y la gente que ha seguido la campaña electoral, la gente que tiene problemas se pregunta, ¿no? El que asuma, ¿me va a solucionar los problemas en forma bastante rápida o voy a tener que esperar? Yo que gano 17.000 pesos de jubilación, ¿voy a esperar otra vez 3 años? ¿Sigo con 17.000 pesos? Yo que vivo en un asentamiento hace 20 años, ¿me lo van a arreglar? Yo que soy en una familia de pobreza infantil, para estas cosas se precisa dinero, no hay otra manera de arreglarlo. Después podemos instrumentar los planes. Entonces, ¿qué le decís a esa gente? Bueno, yo creo que hay cosas que se pueden implementar rápidamente. Por ejemplo, Debemos implementarlas rápidamente, como por ejemplo un mejor esquema de transferencias para justamente los hogares donde tenemos pobreza infantil. Solucionar los problemas estructurales del Uruguay no ocurre de un día para el otro. No lo va a hacer Álvaro Delgado y no lo va a hacer Yamandu Orsi, porque no vamos a hacer desaparecer el 20% de pobreza infantil, no vamos a hacer que las 500.000 personas que ganan menos de 25.000 pesos en Uruguay al otro día de que gane quien gane, ganen el doble. Esos son escenarios irreales y nadie está planteando eso. Pero sí creo que hay medidas que hay que empezar a tomar rápidamente para en ese rumbo ir trabajando. Después hay cuestiones de un poco más largo aliento que creo que se van a expresar, gane quien gane, en la ley de presupuesto nacional, que hay que presentarla en junio del 2025, y eso permitirá una agenda de trabajo a lo largo del periodo de gobierno. Y ahí iremos viendo los resultados. Pero, por ejemplo, lo que yo te decía de las transferencias, tiene que ocurrir. En el caso de Yamandu Orsi también se comprometió a otro tema que requiere un esfuerzo presupuestal, que es la seguridad. Y hablaba de una rápida contratación de 2.000 efectivos más. Bueno, yo creo que eso va a resolver todos los problemas de seguridad del Uruguay. No, pero son medidas concretas que pueden ir permitiendo dar pasos en la dirección correcta. El tema impuestos, Pablo. Delgado ha sido conteste en reafirmar que su gobierno no va a aumentar los impuestos. Se ha comprometido públicamente y él mismo marca que no ve el mismo compromiso tan seguro de parte del Frente Amplio. Tiende a pensar Delgado que un gobierno de Orsi va a aumentar los impuestos.
Bueno, dos partes en la pregunta o dos partes en mi respuesta. La primera, yo creo que al hacer esa aseveración tan tajante, Álvaro Delgado comete un error. Porque no puede comprometer lo que no depende de él. Por ejemplo, con los cambios del impuesto mínimo global a la renta en el mundo, los regímenes preferenciales de Uruguay tienen que ser revisados. Gane quien gane, porque además Uruguay ya firmó en este gobierno un compromiso internacional, que hizo bien en firmarlo. Entonces, eso puede implicar cambios. Entonces, ahí va a estar incumpliendo su promesa. Segundo, ¿por qué digo además que comete un error? Porque eso cometieron los dos gobiernos anteriores. La Calle dijo que no iba a subir impuestos y lo subió ni bien asumió, cuando, por ejemplo, rebaja el descuento del IVA. El gobierno anterior... Está bien, igual ellos entienden que eso no es un aumento de impuestos. Aumentó el IVA. O sea, tú tenés un IVA del 22, no quiero spoilear. Tenías un descuento de 4 puntos, lo cual hacía que la tasa era de 18, lo sé. Y pasó al 20 porque el descuento... De hecho, ayer Martín Lema acá también decía que no es un aumento de impuestos. Lo explicaba. Ponele, tiene 4 patas, ruge, cola, pero no es un león. Pero yo dije los dos gobiernos. Y ahí hablo de mi experiencia hasta personal. En la campaña del 2014 dijimos lo mismo. Y después la realidad nos llevó a tener que aumentar los impuestos. Entonces, la evidencia muestra que prometer lo que no depende solo de ti es un error. Hay que ir a la frase del 68. Basta de realidades, queremos promesas. Queremos promesas. ¿No? Y de hecho, ahora que hablaste de promesas incumplidas, me acuerdo de dos, una de cada palo. Vázquez diciendo que iba a bajar creo que el 30% de las rapiñas, terminaron aumentando. La Calle Pou, una de cada lado, ¿no? La Calle Pou diciendo que no iba a subir la edad de jubilación y tampoco pudo cumplir. Como a veces uno puede tener toda la intención, pero la realidad entonces yo creo lleva por otro lado. Que esa aseveración de Álvaro Delgado es equivocada. En segundo lugar, inferir por eso que el Frente Amplio va a aumentar impuestos es otra equivocación. Lo ha dicho Yamandu Orsi, lo ha dicho Gabriel Odone, que sería el ministro de Economía. No está en la hoja de ruta del Frente Amplio aumentar la carga tributaria del Uruguay. Mi opinión personal, además, es que la carga tributaria del Uruguay está de acuerdo a su nivel de desarrollo relativo, por lo cual no debería ser ni más baja ni más alta, está bien donde tiene que estar. No está. Eso no quiere decir que, y bueno, esta es un poco mi especialidad, los sistemas tributarios son sistemas vivos. Eso puede hacer que en un contexto o en el otro tengas que hacer ajustes sin aumentar la presión tributaria para atender realidades que van cambiando. Por ejemplo, los temas de cambio climático o de contribución con el medio ambiente. Capaz que en un determinado contexto tenés que dar más incentivos a las actividades que cuidan el medio ambiente y menos a los que lo depredan. Cosas que capaz que no pensaste 10 años atrás porque el problema era menor. Bueno, ese tipo de cosas siempre ocurren en los sistemas tributarios. ¿Qué será de Pablo Ferreri si gana el Frente Amplio? Bueno, lo primero, voy a estar muy contento. Está bien. Yo también, si somos campeones uruguayos. Me preguntaron el otro día si cambiaba el triunfo del Frente Amplio por la sexta Libertadores. Y un dilema importante. Pero bueno, ahora me queda festejar por el triunfo del Frente Amplio. Después veremos. Yo he sido un militante toda mi vida, he integrado gobiernos, he dado mi apoyo y mi esfuerzo. Pretendo seguir en esa línea, veremos. Pero me dijiste cuando charlamos por WhatsApp hace unos días, coordinando esta entrevista, me dijiste una frase que me quedó picando. Todavía falta mayo. Bueno. ¿Podés ser candidato a la intendencia? ¿Cómo es? El calendario electoral termina en mayo. Sí. En la elección pasada yo tuve aspiración de ser candidato, que finalmente llegamos a un acuerdo para que fuera en ese momento Daniel Martínez. Veremos qué pasa. Falta ir acomodando muchas fichas todavía. ¿Te gustaría ser candidato a la intendencia? O sea, no puedo decir que no porque en la Acabo elección de decir pasada que tuve ganas, o sea que pero creo que hoy es una respuesta que no se puede dar porque falta tanto dato. Tiene porte. Pará, porque justo estaba buscando, por eso me distraje. El programa de Frente Amplio. Fer. Volvemos. Vamos para atrás, empezamos la entrevista. ¿Se puede tocar? Fortalecer la... No, pero habla de subir impuestos. No, léelo todo. Por eso, fortalecer la imposición a la renta y al gran capital y al patrimonio con el criterio de progresividad. Y hoy Odone dice, con el objetivo de avanzar en la reducción de la desigualdad, estudiar las formas, ¿sí?, para incrementar el aporte fiscal por concepto de dividendos y utilidades, así como los patrimonios y las transferencias patrimoniales de muy alto porte. ¿Sí? ¿Está explicando? ¿Sigo? Bien. Y los depósitos en el exterior.
Las modificaciones en la política tributaria tendrán como concepto que paguen más los que tienen más riqueza y más ingresos, aliviando carga tributaria a los que menos tienen. O sea que le va a subir a alguno y le va a bajar a otro. Eso es lo que ocurre en los sistemas tributarios. Está perfecto, pero entonces va a subir impuestos. No, y bajar otro. No. Estamos... O'Donnell hoy lo dijo además, ¿eh? O'Donnell hoy dijo, Antonio, que hay margen para subir impuestos a la renta. Yo creo que, y esta capaz que es algo técnico, pero creo que termina siendo político. Cuando se habla de aumentar los impuestos, en realidad lo que estamos hablando es de aumentar la carga tributaria. Y eso que tú leíste, que yo te pedí que lo leyeras todo, lo que habla es de no aumentar la carga tributaria. Dice, aumentemos los impuestos directos para bajar los impuestos indirectos, con una carga tributaria que se mantiene estable. Sí, eso está claro. Bueno, entonces eso no es aumentar impuestos. Es... Algunos, como diría es aumentar alguno para bajar otro. Sí, bueno, claro. Pero está bien, reconoceme que es un concepto totalmente distinto decir subo uno para bajar otro, manteniendo el equilibrio, que aumentar todos los impuestos. Está clarísimo eso y yo te lo reconozco. Entonces, hay algunos que van a pagar más y otros que se van a ver beneficiados por ese pago. Y en ese equilibrio la presión tributaria en el Uruguay no va a aumentar. Para mí pero mira, eso fue lo que pasó con la... ¿Qué dijo ayer? Adone dijo a revisar los esquemas de renuncia fiscal, que hay unos 7 puntos del PIB que con la renuncia fiscal se puede ver margen como para adaptar en esa línea te comento lo que ocurrió con la reforma tributaria, que fue la que inspiró el cambio. En el 2007 se bajó el IVA y se eliminó el COFIS. La tasa efectiva de la imposición indirecta entre el IVA y el COFIS era del 27,79%. Bajó al 22%. El IVA lo paga el 100% de los contribuyentes. ¿Cómo se compensó eso? Con el IRPF, que lo paga en ese momento, ahora más o menos, el 30% de los trabajadores. O sea, se benefició a todos y después pagaron el 30% mejores ingresos. Los que ganan más, pagan más. Ese 2% que bajó el gobierno, en realidad fue a los sectores que tenían más, porque eran los que tenían los que pagaban más. Al revés. El 80% de ese se aumentó el IVA. La reducción del 2%, digo, ¿no? Por eso, en la reducción... porque lo que se redujo 2% fue el beneficio del IVA. Hizo que el IVA pasara del 18 al 22. No. Como todo el mundo... De 4 a 2. Tiene... por eso. Aumentó el IVA, 2 puntos. En la tarjeta de débito, que eran las personas que de mayores ingresos que lo utilizaban. No. Sí, pero además lo dijo hasta el propio presidente. Pero se equivocó. Porque basta ver... pero hay datos. Basta ver quiénes utilizan en Uruguay las tarjetas de débito y de crédito hoy, que es la enorme mayoría de la población, para ver que entonces el descuento, la reducción del descuento perjudicó a todos. Por el contrario, se dio un alivio en el IRPF que benefició al 30% que lo paga. Exactamente, el Frente Amplio aplicó una política tributaria a los Robin Hood. El Partido Nacional aplicó una política tributaria a los Hood Robin. Exactamente al revés. Bajo impuestos. Fue la discusión del juez pasado. Pero no me empiece otra entrevista. Pero además, pero lo último. Esa reducción del 2%, eran 40 millones de dólares. La reducción del IVA y a los jubilados eran 160 millones. Entonces, te está faltando otro cambio tributario, que fue la forma de calcular las bases de prestaciones y contribuciones, que al cambiar su actualización por el índice medio de salarios a pasar a ser por el IPC, hizo que el umbral bajara con respecto a los ingresos y por lo tanto más gente pagara IRPF y la gente que pagara más. ¿Y eso cuánto es? No me acuerdo ahora, pero si tomabas, puedo te llegar los números, te daba cosas relativamente similares. Pablo Ferreri, entonces, ex viceministro del Ministerio de Economía frentista, dirigente político de larga trayectoria. Gracias por esta charla. Ha sido un enorme placer y no puedo dejar de felicitarte. No sé si se ve en la cámara el escudo brinegro que preside esta mesa. Sí, así es.